Buenos días, amados. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Clermont y hoy tenemos un día especial, es un día hermoso. Y yo pido al Señor que derrame una gracia y un favor especial sobre tu vida. Recuérdate que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si hoy tú tienes la oportunidad de reunirte con nosotros en este lugar, de reunirte en cualquiera de las iglesias a nivel mundial, si tienes la oportunidad de reunirte con tu familia y escuchar esta palabra, es porque el amor, la gracia y la fidelidad de Dios te ha alcanzado el día de hoy. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Comenzamos el año con una serie espectacular, con una palabra que hablaba de la transición entre Moisés y Josué. Josué, el ayudante de Moisés, el hombre que se encargó de hacer que el pueblo cruzara hacia la tierra prometida. Moisés cumplió una parte de la encomienda cuando lo sacó de Egipto, pero luego, a raíz de la rebelión del pueblo de Israel, a raíz de la dureza de su corazón, estuvieron 40 años dando vueltas en un desierto. Pero los desiertos no son para siempre. No importa si tú te metiste, no importa cómo llegaste a ese desierto, no importa cómo llegaste a esa situación. Siempre hay una nueva oportunidad porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y hubo un día donde Dios le dijo a Josué: levántate, esfuérzate y sé valiente, mi siervo Moisés ha muerto, pero yo estoy contigo, así como estuve con Moisés, y tú guiarás a ese pueblo a la tierra prometida, porque las promesas de Dios nunca se quedan en el aire. Dios no miente, Dios no se arrepiente. Todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. A pesar de ti, a pesar de los errores, a pesar de las circunstancias, a pesar de que tú no lo veas, a pesar de que haya pasado el tiempo, Dios siempre recuerda sus promesas y siempre hay un día. Y la semana pasada estuvimos hablando de cómo prepararte para cruzar el Jordán, pero hoy vamos a ir más allá, porque una cosa es que Dios te haga una promesa, una cosa es que Dios te hable del futuro, una cosa es que Dios te muestre los planes que tiene para ti, y otra cosa es que tú veas el cumplimiento de las promesas de Dios, porque siempre hay un día donde Dios te promete algo, pasa algún tiempo, depende de las circunstancias, depende del plan y del propósito de Dios, depende de tu fe, pero siempre llegará el día donde Dios va a cumplir lo que ha prometido, y hoy es ese día. Hoy es ese día donde vas a ver cómo el cumplimiento de las promesas de Dios se hace en realidad sobre tu vida. Y vamos al libro de Josué, capítulo 3. Dice: muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon, otra versión dice, reposaron a sus orillas. Al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca, no se acerquen a ella. Josué ordenó a todo el pueblo: conságrense o santifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. En el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le habló a Josué y le dijo que venían cosas que él iba a hacer, pero en el capítulo 3 se cumplen lo que Dios le ha prometido. Ya Dios le puso fecha a tu milagro, ya tu milagro tiene fecha, y Dios ha dicho que a partir de hoy muchas cosas van a cambiar en tu vida. Y lo primero que dice este versículo es: muy de mañana. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Hay batallas que hay que librarlas en las mañanas, hay batallas que hay que librarlas en oración, hay batallas, hay que entender que hay un mundo espiritual y que la Biblia dice que nuestra batalla no es contra las personas, no es contra los seres humanos. Nuestras batallas son espirituales, son contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas que dominan en este mundo de maldad. Esa es la batalla que el creyente tiene, esa es la batalla que tú y yo tenemos. Pero te tengo una buena noticia: ya Jesús venció a los principados, venció a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Nadie podrá detenerte, nadie podrá hacerte frente, porque ya Jesús los venció. Dice: pero antes de cruzarlo, acamparon o reposaron a sus orillas. Y es lo primero que quiero hablar contigo. Cuando una persona está afanada, cansada, cuando una persona está afligida, cuando una persona no duerme bien, cuando una persona no tiene fuerza,
esa persona no está lista, no está preparada para cruzar el Jordán. Recuerdo hace algún tiempo que nosotros en un ministerio que manejábamos mi esposa y yo queríamos comprar un pequeño autobús, una pequeña van para hacer un trabajo con los niños con los que estábamos trabajando en ese momento, e hicimos un montón de cosas para recoger ese dinero, y llegó el momento en que estábamos tan cansados, tan agotados, y le dije al Señor: bueno, Señor, ya tenemos una parte, hemos hecho de todo, hemos intentado de muchas maneras comprar esa camioneta, necesitamos descansar. Y recuerdo que ese fin de semana nos fuimos, me desconecté del teléfono, de las redes, del problema, de las situaciones, y nos fuimos mi esposa y yo a descansar. Y cuando regresé, que fui a hablar con mi pastor y le dije: bueno, vengo a retomar el asunto, vengo a retomar la pelea, vengo a retomar esa idea, ese anhelo que tenemos de comprar esa camioneta. Él me dijo: no, tranquilo, algo sucedió, algo pasó este fin de semana justamente mientras tú no estuviste acá. Vino una persona y habló conmigo y me preguntó: ¿y cuánto necesitabas para comprar esa camioneta? Y yo le dije: pues no sé, creo que tienen una cuarta parte, la mitad no estoy completamente seguro. Y esta persona le dijo: no importa cuánto le falte, yo voy a poner la diferencia. Es más, cuando llegué ya la camioneta estaba allí, porque esta persona habló, hizo todo lo que tenía que hacer, y esa camioneta llegó a nuestras manos en un momento de descanso. Porque cuando tú estás afligido, cuando estás afanado, cuando no puedes dormir, cuando no puedes orar, estás tan ansioso por eso que te está preocupando, por eso que anhelas, por eso que deseas, tus fuerzas caen, bajas la guardia, te debilitas espiritualmente y no estás preparado para cruzar el Jordán, no estás preparado para ir a la próxima etapa. Escuché el testimonio de un hombre que dijo: hice un mal negocio, me estafaron, hablé con mi abogado y el abogado me dijo: ¿por qué me llamas ahora después que hiciste el negocio? Tenías que haberme llamado antes, tenías que haberme llamado para que revisara esos papeles y esos documentos. Ahora no hay nada que hacer a menos que ocurra un milagro. Y este hombre estuvo orando, y hubo un momento donde Dios le dijo: mientras tú no puedas dormir en paz, no puedo hacer ese milagro. Hasta que no descanses en mí, hasta que no confíes en mí plenamente, hasta que no renueves tu fuerza y te desentiendas de ese asunto, no puedo hacer ese milagro. Y dice que este hombre dice que justamente cuando logró dormir, justamente cuando logró descansar toda una noche, de repente recibió una llamada, y en esa llamada ocurrió el milagro. La persona quiso devolver el negocio, la persona quiso devolver la propiedad, la persona efectivamente, él pudo recuperar lo que había perdido. Antes de cruzar el Jordán tuvieron que descansar o reposar a sus orillas. Al cabo de 3 días los oficiales del pueblo recorrieron el campamento con la siguiente orden. Y fíjate lo que dice el Señor: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha. El arca del pacto representa la presencia del Señor. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada si no estamos y no buscamos la presencia del Señor. Vivimos en un mundo agitado, un mundo afanado, un mundo donde la gente quiere las cosas tipo microondas, que en cuestión de minutos o en cuestión de segundos ya la comida está lista. El arca del pacto en este caso representa la alianza que Dios tenía con el pueblo de Israel. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Hoy en día Él nos ha dado el Espíritu Santo, Él nos ha dejado su presencia. El Señor Jesús nos permitió entrar en un nuevo pacto, en una nueva alianza, el pacto de la gracia, y dijo: yo no los dejaré solos. Es necesario que yo suba y mi Padre les dará otro consolador. El Espíritu Santo es una promesa para ti y para mí. El mismo Señor dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Muchas veces la gente quiere los beneficios de Dios, quiere las cosas que Dios da, pero no quiere a Dios mismo. No quiere buscar esa presencia del Señor. Y hay gente que dice que hay que pagar un precio, que debe ser un sacrificio. No, yo creo que es un deleite, yo creo que es un placer estar en la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud y hay gozo. Y esta instrucción dice: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, cuando estés en la presencia de Dios, cuando busques del Señor con todo tu corazón, cuando te tomes tiempo seriamente
porque este es un asunto bien serio, para congregarte, para servir al Señor, para llenarte de nueva fuerza, para adorarlo, para alabarlo todos los días de tu vida, porque tu relación con Dios no es solamente la de los domingos, tu relación con Dios no es nada más la reunión que tenemos en la semana, tu reunión y tu comunión con Dios debe ser todos los días de tu vida. Cuando me levanto, cuando como, cuando me acuesto, en todo tiempo, cuando voy manejando, cuando estoy trabajando, en todo tiempo y en todo momento yo tengo que estar en esa presencia del Señor. Y dice, y a los sacerdotes y levitas que la llevan. Hoy pudiéramos decir a los pastores y líderes. Tú tienes que tener un pastor, tú tienes que tener un líder, tú tienes que tener un mentor, tú tienes que tener alguien que te ayude, que te instruya. La Biblia dice, ay del que caiga y no tenga quien lo levante. Entonces hay gente que pierde el trabajo y nadie lo sabe. Hay gente que está afligida y nadie lo sabe. Hay gente que tiene deudas y nadie lo sabe. Hay gente que necesita oración y nadie lo sabe. Muchas veces la gente cree que nosotros tenemos una especie de varita mágica y adivinamos todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. No, usted tiene que hablar, usted tiene que acercarse. Usted tiene que pedir una opinión, tiene que pedir un consejo. Usted tiene que acercarse ese hombre o esa mujer de Dios que Dios mismo ha dispuesto y ha puesto para que te dé la mano, para que te ayude y para que te levante. Y esos hombres oran por ti. Muchas veces en las madrugadas nos levantamos y oramos por personas porque Dios pone la carga, porque Dios pone ese deseo. No sabemos bien qué está pasando, pero Dios de alguna manera te lo muestra, te lo revela. Pero tú tienes que conectarte, tú tienes que buscar esa presencia de Dios, tú tienes que estar conectado a ese hombre, porque Dios ha puesto una iglesia. No puedes andar como un llanero solitario, tú tienes que buscar y conectarte con esa presencia del Señor y tienes que conectarte con la iglesia. Y después dice, abandonen sus puestos. Hay cosas que tú tienes que abandonar, hay cosas que tienes que dejar, hay personas de las que te tienes que desconectar, hay personas que son tóxicas en tu vida, hay personas que quizás lo que hacen es mandarte videos de doble sentido, videos pornográficos, videos de chistes de doble sentido, de cosas que ofenden a Dios. Hay cosas que tú sabes muy bien que no te ayudan, no te fortalecen. Hay gente que sus conversaciones son dañinas, que sus conversaciones son erradas, de doble sentido, conversaciones que ofenden a Dios. Y tú lo sabes, estás luchando en contra de eso. Hay cosas que tú tienes que abandonar. Hay gente que tienes que dejar. Hay situaciones a las cuales no te puedes volver a exponer. ¿Qué cosas debes abandonar? ¿Qué cosas debes dejar? ¿Qué cosas debes dejar atrás? Hay cosas que son pesadas, que son cargas. Para algunos es la falta de perdón, para otros es el resentimiento, para otros cosas que te hicieron. Han pasado años y todavía siguen con esa atadura, todavía sigues con ese pensamiento, cosas que no has sacado a la luz, cosas que no le has confesado a alguien. Es tiempo de hablar, es tiempo de confesar y es tiempo de abandonar todo lo que te está estorbando, porque ya llegó el tiempo, ya llegó el momento de avanzar, llegó el momento de cruzar, llegó el momento de pasar a una nueva etapa. Es momento de levantarse, es momento de creer, es momento de caminar y es momento de despojarse de todo lo que nos estorba. En el capítulo 5, Josué le ordenó al pueblo, conságrense o santifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Toda tu vida debe ser consagrada al Señor. Dios no acepta un 99%, Dios no acepta un 98%. Si tú agarras un vaso de agua potable y le pones 2 gotas de agua sucia, de agua de una cloaca, y alguien te dice tómatela, tú le vas a decir no lo voy a hacer porque eso tiene agua de cloaca, eso tiene agua de cañería, por ahí pasó mucho desperdicio, y alguien te va a decir bueno, pero apenas son 2 gotas y es un vaso completo, y aún así tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no está completo. ¿Qué necesitas consagrar de tu vida? ¿Qué parte de tu vida falta por consagrar? Tu corazón, tu mente, tus finanzas. Una vez escuché a un pastor decir que lo último que Dios le entrega, que un hombre le entrega a Dios es la cartera, son las finanzas. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, pero nos cuesta honrar a Dios, nos cuesta dar una primicia, nos cuesta tener un gesto con algún necesitado, nos cuesta dar a la iglesia. Una vez alguien me criticaba y me decía, oh sí, porque ustedes dan esos diezmos y esas ofrendas a los pastores. Y una vez yo entré a su casa y él tenía muchos licores y muchos cigarros en su casa y gastaba fortunas en eso. Entonces yo le digo a él, bueno, pero a ti te preocupa mucho que yo dé un diezmo, que yo dé una ofrenda, pero tú gastas fortunas en licor, tú gastas fortunas en cigarro, tú gastas fortunas en vicio. Y él me dijo, bueno, ese es mi dinero, yo hago con mi dinero lo que yo
quiere. Y bueno, yo le dije lo mismo, bueno, yo también, yo hago con mi dinero lo que yo quiero. La diferencia es que yo no me estoy metiendo en tu vida a ver qué haces o no haces, en qué gastas o no gastas, y tú estás pendiente de lo que nosotros le damos al Señor. De algo yo estoy completamente seguro y estoy convencido. Todo ese dinero que tú gastas en alcohol y en cigarros y en todas estas cosas dañinas, eso no te va a retribuir ningún bien. Pero todo lo que yo siembro en el reino de Dios, todo lo que yo le doy a Dios regresa a mí multiplicado, y tanto yo como mis hijos algún día vamos a cosechar y vamos a recibir de lo que hemos protegido y de lo que hemos sembrado. Es tiempo de cruzar el Jordán. El Jordán representa una barrera, un límite, una estación, una oposición, una atadura, una falta de visión o simplemente una barrera espiritual, porque estamos en medio de un mundo espiritual. La Biblia cuenta que un ejército rodeó a un profeta porque este profeta le decía al Dios todas las estrategias militares que esa nación estaba haciendo, y entonces ellos podían anticiparse. Y alguien le dijo a ese rey de la otra nación: no, lo que pasa es que hay un profeta que cada vez que nosotros vamos a hacer algo, él se adelanta y se lo avisa al rey de Israel. Bueno, vamos en contra de él, si ese es el problema, vamos y lo atrapamos. Entonces rodearon su casa, lo rodearon a él y su asistente llamado Jesse le dice: ay maestro, ay profeta, estamos rodeados de un ejército enemigo. Y entonces este hombre simplemente, la oración fue: Padre, Dios, yo te pido que le abra los ojos del entendimiento a mi asistente para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y en ese momento los ojos espirituales se le abrieron y él pudo ver ejércitos, carros de fuego y hombres a caballo, ángeles guerreros que estaban a su alrededor, listos y dispuestos para defenderlo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos el día de hoy, que Dios nos abra los ojos del entendimiento para ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y recuérdate que esto es una lucha espiritual. El Jordán también es algo espiritual, porque todas las naciones de Canaán creían en diferentes dioses, y para ellos ese río que los protegía, que era como una frontera, era como un dios al cual le rendían culto, le rendían sacrificios, le rendían holocaustos, y ellos confiaban en que ese río los iba a defender. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu Jordán? Quizás las finanzas, estancamiento, falta de propósito. Quizás has querido formar una familia y no has podido. Quizás llegaste a este país y el inglés ha sido una barrera, es tu Jordán y no te permite avanzar, no te permite tener un mejor trabajo, no te permite tener una mejor circunstancia o una mejor fuente de ingreso, levantar una empresa, tu matrimonio. Cuando la vida pierde el sentido, cuando la gente simplemente se levanta en las mañanas y dice otro día más. Si te estás levantando en las mañanas y dices otro día más, en vez de dar gloria a Dios, en vez de estar agradecido, en vez de tener una expectativa, tú tienes un Jordán que te está impidiendo llegar a que se cumplan todas esas promesas de parte del Señor. Quizás tu ministerio se estancó, quizás tu ministerio se detuvo, quizás de lo que tú eres. He escuchado gente recientemente decir: yo era, yo hice, yo vi, yo logré, yo alcancé, y hablan de 10 años atrás, hablan de 20 años atrás, de 15 años atrás, pero tú les preguntas hoy, no están haciendo nada, están pasando el día haciendo cualquier tipo de trabajo. Yo no tengo nada en contra del trabajo, yo he hecho de todo tipo de trabajo cuando me tocó el momento de hacerlo, pero siempre creyendo que Dios tenía más. Siempre creyendo que Dios va delante de mí, siempre creyendo que Dios va a abrir puertas. Y es necesario que avancemos hacia adelante, así no veas nada. Isaías 43:19 dice: voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Llévate esta promesa de parte del Señor. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Deja de vivir de las glorias pasadas, deja de vivir de lo que pasó. Pon tu mirada al frente, porque Dios está haciendo algo nuevo y ya está sucediendo. El día de hoy Dios te está hablando y Dios te lo está reconfirmando. Posiblemente no te has dado cuenta, pero hoy esta palabra va a hacer que te des cuenta de que ya está sucediendo, de que Dios está abriendo un camino en el desierto y está abriendo y haciendo un río en lugares desolados.
El versículo 6 de este capítulo 3 de Josué dice: y a los sacerdotes le dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día, el día de hoy, comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Da la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Dios tiene algo que decirte. Dios tiene algo que decirte, y es que todas las promesas que Él te ha hecho se van a cumplir. Dios tiene algo que decirte, y que el día de hoy Dios va a comenzar a engrandecerte. Dios va a comenzar a bendecirte. Dios va a comenzar a abrir puertas. Y así todo el mundo sabrá que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días, y nosotros tenemos un mejor pacto, un pacto más amplio, más perfecto que el que Dios hizo con Israel a través de Moisés. Tenemos el pacto de la gracia hecho a través de Jesucristo, a través de su sangre y de su sacrificio. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todo. Ahora bien, escucha esto: las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. O sea que en ese momento que Dios escogió, para el hombre era el peor momento. Quizás para ti estás pasando el peor momento, pero déjame decirte, Dios no tiene nada que ver con las circunstancias. Dios quiere hacer un milagro en tu vida el día de hoy, y lo va a hacer a pesar de. Lo va a hacer a pesar de las circunstancias, lo va a hacer a pesar de que no tenga finanzas, lo va a hacer a pesar de que no tenga fuerzas, lo va a hacer a pesar de que tengas apenas un pequeño grupo. Dios lo va a hacer a pesar de que ese río Jordán esté caudaloso, se esté desbordando, esté muy fiero. Una cosa fue lo que ellos hicieron un tiempo atrás, de enviar un par de espías y cruzaron el Jordán, pero eran dos hombres atléticos, eran dos hombres con entrenamiento militar. Y otra cosa es cruzar el Jordán con millones de personas, donde había ancianos, donde había niños, donde había animales, donde había gente enferma, donde había gente que no sabía nadar, donde había gente temerosa, y era difícil la comunicación. Imagínate manejar millones de personas. Pero aún así Dios dijo: el día de hoy. Porque cuando Dios lo promete, a Dios nadie lo puede detener. Y Dios dijo: el día de hoy van a cruzar ese Jordán. El día de hoy voy a engrandecerte, voy a bendecirte, voy a prosperarte. No importa lo que diga la economía, no importa la inflación, no importa quién esté en el gobierno, no importa cómo esté en tu cuenta bancaria. El día de hoy. Dice: a pesar de eso, a pesar de las circunstancias, a pesar de que ese río Jordán estaba fiero, estaba desbordado, a pesar de que para muchos era el peor momento, dice: tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto. Así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Dice: tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas. Es muy importante. Este es el tiempo de poner el pie en el agua. Este es el tiempo de hacer cosas en fe. Ese es el tiempo de ir a caminar, es el tiempo de ir a ver, es el tiempo de ir a poseer, es el tiempo de entrar, no es el tiempo de mirar, es el tiempo de creer y es el tiempo de accionar. Porque cuando tú te atrevas, Dios te va a respaldar. Cuando tú vayas con esa presencia de Dios, cuando tú vayas con esa convicción, porque Dios le dijo a Josué: todo territorio que pisen tus pies yo te lo voy a dar. Cuando tú lo creas, cuando tú camines, Dios te va a bendecir y Dios te va a respaldar. Cuando tú te muevas en fe a pesar de las circunstancias y pongas ese pie en el agua, déjame decirte, ese río caudaloso, esa circunstancia difícil va a cambiar de repente y vas a pasar, y aquello que antes veía como una gran limitación, como un gran imposible, lo vas a ver ahora como un gran milagro, y lo vas a confesar y lo vas a declarar y lo vas a contar a otros, se lo contarás a tus hijos y tus hijos a sus nietos, porque muchos dirán: grandes cosas hizo el Señor con esta persona, grandes cosas hizo el Señor con esta familia, grandes cosas hizo el Señor con este ministerio. Pero la fe es activa, la fe es ocurrente, la fe implica y exige que tú te muevas, que tú hagas.
no es solamente orar, no es solamente declarar. Ya vimos todo el proceso, ya te lo expliqué. Necesitas volver a escuchar esta enseñanza, esta palabra y compartirla con otros. Pero si algo quiero que te quede claro, es tiempo de poner el pie en el agua. Es tiempo de creer, es tiempo de caminar, es tiempo de ir a ver, es tiempo de preguntar, es tiempo de negociar y es tiempo de ver, de alcanzar esas promesas sin mirar la cuenta bancaria, sin mirar las circunstancias, sin mirar lo que tienes. Puesta tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solamente busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. El momento en que ellos pusieron el pie en el agua, en ese mismo momento, ese río caudaloso, ese río, esa lucha espiritual, esos principados, esos demonios tuvieron que oír, porque donde está la presencia del Señor, el enemigo no puede estar, porque ellos fueron destituidos de la presencia del Señor y ellos fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y tú y yo somos partícipes de esa victoria, tú y yo somos herederos de esas promesas, tú y yo podemos tomar y entrar confiadamente al trono de la gracia. El versículo 17 dice: por su parte los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Un par de versículos atrás, el mismo relato indicaba que las aguas estaban desbordadas porque era el tiempo de la cosecha. Otra versión dice porque era el tiempo de la siega. Y apenas un par de versículos después dice que pudieron todo el pueblo. No se perdió ni uno, no se quedó ninguno en el camino, porque tú y tu casa seguirán adelante, tú y tu iglesia, tú y tu ministerio, tú y tu congregación y tú y tu grupo van a avanzar, no se va a perder ninguno, van a alcanzar todas las promesas que Dios les ha hecho. Es tiempo de consagrarse, es tiempo de buscar la presencia del Señor y es tiempo de poner el pie en el agua. Cuando tú lo hagas, tenlo por seguro que Dios te va a respaldar, porque todo aquel que pone su confianza en el Señor nunca será avergonzado. Meter el pie en el agua es un acto de fe y de obediencia. Es la seguridad de que Dios está contigo y que el respaldo divino está garantizado para los hombres y mujeres de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y como tú has creído en esta palabra y estás caminando y vas a meter el pie en el agua y estás decidido a poner el pie en el agua, tienes garantizada la victoria, porque Dios no miente. Pero esto solo sucede cuando has creído. Solamente alguien que ha creído, solamente alguien que está descansando en el Señor, que está confiando en el Señor, que se consagró al Señor, que quitó lo que tenía que quitar. Cuando crees que Dios tiene un plan y un propósito que es mucho mejor y mayor que cualquier plan humano que tú te hayas trazado. Y déjame decirte que eso no todo termina allí. Llegó un momento donde aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel admiró a Josué como admiró a Moisés todos los días de su vida. La semana pasada hablamos de un Josué que tenía miedo, que era temeroso, que solamente había hecho algunas pequeñas cosas, que era el asistente de Moisés, el ayudante de Moisés. De repente les quitan a Moisés porque Moisés fue quitado del pueblo de Israel. Se sintieron desprotegidos, se sintieron que su líder había desaparecido, que quién los iba a guiar. Moisés los sacó de Egipto, Moisés los sacó de la esclavitud. Dios lo usó para eso, pero ahora Dios le ha encomendado a Josué que entren a la tierra prometida. Son las dos cosas que Dios quiere hacer. Nos quiere salvar, nos quiere rescatar de la esclavitud donde vivimos en Egipto. La Biblia dice que éramos esclavos de nuestros pecados y nuestras rebeliones, y nos quiere trasladar al reino de la luz y nos quiere dar una vida con propósito. Lo que más frustra al ser humano en este momento es no tener un propósito, o caminar detrás de cosas que cuando tú las alcanzas te das cuenta que no te llevaron a ningún lugar, eran como una especie de calle ciega, eran como una vía que no te llevó a ninguna parte. Solamente el Señor, solamente Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, puede darle un verdadero propósito y un verdadero sentido a tu vida.
Y Josué decía, pero si yo apenas era el ayudante de Moisés. Moisés era grande, Moisés hizo grandes cosas, yo no. Quizás tú pienses de esa misma manera acerca de ti, pero no importa. Lo importante es que Dios te ha escogido, lo importante es que Dios te respalda, lo importante es que hay promesas de Dios y tú y tu casa van a cruzar el Jordán. Tú y tu casa el día de hoy ya pasaron una nueva etapa, ahora se abren nuevas oportunidades, se abren nuevos ministerios, se abren nuevas empresas, se abren nuevas opciones. Ahora Dios ya ha dejado atrás aquello que para ti era un impedimento. Por cuanto has creído y por cuanto has caminado, recuerda, cuando tú pongas el pie en el agua, ese caudaloso río, esa fuerte oposición de alguna manera sobrenatural va a desaparecer, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Quiero que oremos porque yo tengo la certeza y la convicción que este año, este día, tú y tu casa, tú y tu iglesia, tú y tu ministerio, tú y tu empresa, tú y los que están contigo van a cruzar ese río Jordán y van a entrar a la tierra prometida. Y déjame decirte más que la tierra prometida, la tierra de las promesas cumplidas, porque Dios es el soberano de toda la tierra. Jesús dijo, toda potestad y toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y ese Jesús victorioso es el que está contigo. Ese Jesús victorioso es el que te lleva de la mano. Ese Jesús victorioso es el que te habla esta mañana y te dice, yo estoy contigo todos los días. El Espíritu Santo está con nosotros, confirma esta palabra, va delante de nosotros y nos defiende. Y creemos y oramos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tú me escogiste, Señor, y escogiste a la persona que nos está acompañando en esta mañana, sea de forma presencial, sea de forma virtual. Padre, tú la escogiste a ella, tú lo escogiste a él, Señor, para darle la victoria, para darle un respaldo, para hacerla grande, para prosperarla, para bendecirla, para alcanzar el propósito. Señor, tú prometiste que estarías con nosotros todos los días. Y esta mañana, Señor, nos hemos consagrado a ti, Señor. Esta mañana hemos creído. Esta mañana tu presencia está en este lugar, Señor. Esta mañana, Señor, hemos confesado nuestro pecado, nuestra falsa, y hemos decidido abandonar, mi Dios, lo que no te agrada, Padre. Y seguimos adelante, puesta nuestra mirada en Jesús, Señor. Mientras ellos miraron el arca, nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y decidimos, Padre, seguir adelante. Y decidimos caminar, y decidimos comprar, y decidimos mirar, y decidimos negociar, decidimos abrir esa empresa, decidimos entrar en ese curso de inglés, decidimos sacar esa licencia comercial, decidimos, Señor, registrar esa empresa, registrar esa iglesia, registrar ese ministerio, decidimos avanzar, decidimos poner el pie en el agua, porque sabemos, mi Dios, que tu respaldo nos basta tu gracia y tu favor, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Y estamos convencidos y seguros, Señor, que si tú lo hiciste con el pueblo de Israel, también lo vas a hacer con nosotros, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Padre, yo bendigo a toda persona que nos está mirando, declaro cielos abiertos, declaro nuevas oportunidades, Señor, declaro que tu favor y tu gracia los va a perseguir y los va a alcanzar todos los días de su vida, y que tú estarás con ellos como un poderoso gigante, que tú los defiendes, que tú peleas sus batallas y que ellos estarán tranquilos y seguros, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Estaremos en el transcurso de la semana preparando una palabra de bendición para tu vida. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.